Buenos días, doctora Anidrobo. Mi nombre es Araceli de los Milagros Requenes Macas, alumna del ciclo 4 paralelo B de Derecho. A continuación le hablaré sobre el trámite de los procesos ordinarios y posterior a ello realizaré un resumen sobre una audiencia en donde se constatará cada uno de los siguientes pasos que le voy a mencionar que se utilizan para el trámite de los procesos ordinarios. Como punto inicial tenemos que se realiza primero la presentación de la demanda, el cual se considera como el acto donde una persona que siente afectación a sus derechos inicia la tramitación cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 142 del COGEP. Posterior a ello se dará calificación a la demanda y se dará a la admisión, en la cual al cumplir el término máximo de 5 días empezará la examinación y constatará si cumple o no los requisitos establecidos. Y al no hacerlo, se otorgará 3 días más para terminarla. Una vez admitida, se procederá al emplazamiento del demandado. ¿Y qué quiere decir emplazado? Eso se refiere a la citación del demandado. Y dentro de los días establecidos del emplazamiento deberán interponerse las excepciones previas, en donde se encuentra el arraigo, la transacción, cosa juzgada, prescripción, caducidad, incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad y falta de personería. Seguido tenemos la contestación de la demanda, que se presentará por escrito y cumplirá en lo aplicable a los requisitos formales previstos para la demanda. Lo hará en sentido afirmativo o negativo, deduciendo las excepciones de las que se crea asistidas contra las pretensiones de la parte actora con excepciones de su fundamento fáctico. En el término de 3 días de calificada, la contestación se notificará a la parte actora su contenido, quien en el término de 10 días podrá anunciar prueba nueva. En la audiencia preliminar, después de la contestación, sin ella y con 3 días posteriores al vencimiento de los términos previstos, el juez convocará, estando obligada a las partes a comparecer personalmente a la audiencia preliminar, con excepción que se haya designado un procurador judicial. Esta audiencia se llevará a cabo conforme a las reglas establecidas y prescritas en el artículo 294 del COGEP. Al momento que se empieza el desarrollo de la audiencia preliminar, el juez solicitará pronunciar las excepciones previas propuestas, las cuales, al ser pertinentes, se resolverán ese mismo instante. Entre ellas tenemos la excepción previa. No subsanable, se declarará sin lugar la demanda y se archivará. La segunda es la sección de defecto. La parte actora subsanará los defectos al completar o reemplazar su contestación y anunciar prueba nueva. Tercero, tenemos la falta de capacidad. Se concederá un término para subsanar el defecto. La audiencia de juicio. La audiencia de juicio se realizará en el término máximo de 30 días, contados a partir de la culminación de la audiencia preliminar, conforme con las reglas previstas en el artículo 297 del COGEP. El pronunciamiento judicial oral. El juez pronunciará su decisión y en caso que se dé, procederá a suspender la audiencia en un término de 10 días para dictar su decisión. Esta deberá contener el pronunciamiento claro y preciso sobre el fondo del asunto, la determinación de la cosa, cantidad o hecho que se acepta o se niega, la procedencia o no del pago de indemnización, interés y costas. Posterior a ello, realizaré el resumen que les mencionaba, en donde se constatará cada una de estas partes que les he mencionado. En la audiencia mencionaba que esta tenía como finalidad conocer sobre una pretensión de cobro de indemnización por daños y perjuicios, razón de una construcción deficiente.
Posterior a ello, la secretaria procedió a pasar a las partes procesales, en donde se encontraba la parte autora y los demandados. Entre los demandados se encontraba la empresa S.A Constructora y un arquitecto, en donde no se encontraba el arquitecto y su abogado. El juez, en base a ello y en base a la inasistencia de esta actitud procesal, dependiendo al artículo 87 en el numeral 2 del COGEP, nos mencionó que decía que el autor pierde de hacer valer sus derechos y se continuará con la audiencia. Y en base al abogado lo sancionó, multándolo con un salario básico por su inasistencia injustificada en base al artículo 131 del numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Posterior a ello, el juez le dio la palabra a la parte demandada, en donde ésta presentó las secciones previas escritas en la contestación, en donde nos mencionaba 3. La primera, la falta de competencia del juez en razón de territorio. La segunda era la prescripción de conformidad al contrato y la tercera era la diligencia de la causa. En donde el abogado pidió que se ordene el archivo de la causa. Seguidamente, el juez le dio la palabra a la parte autora, en donde el abogado nos mencionó que las excepciones carecen de argumento jurídico válido y que solo eran presentadas para dilatar la causa, violentando los principios de celeridad procesal y lealtad procesal, y pidió que se continúe con el proceso con toda normalidad. Seguidamente, el juez mencionó cada una de las excepciones y las desechó según lo establecido en cada uno de los artículos y que no tenían correlación a ello. Una vez dicho eso, el juez prosiguió a una parte en la que mencionó que era válido el procedimiento y sugirió a las partes procesales el objeto de controversia, en donde se fijó establecer si hay o no responsabilidad por varios oficios de construcción de la casa y, de ser el caso, estimar los daños y perjuicios y con ello arreglar la construcción y al menos pagar menos de lo que costaba. Seguidamente a ello se llevó a cabo el procedimiento y empezaron a realizar cada uno de los procesos y el juez le sugirió a ambas partes procesales llegar a una conciliación. ¿Y qué queremos decir con conciliación? Que es el acuerdo que impide continuar con el proceso, en donde el autor pide solución al problema y la parte demandada acepta llegar a un arreglo. Ambas partes llegaron a un mutuo acuerdo en donde arreglaron cada uno sus asuntos que tenían y el juez decidió que la empresa de construcción S.A arreglara las fisuras y grietas de la humedad en 15 días y los gastos serán llevados a cabo por esta constructora. El autor, además de ello, deberá limpiar la terraza para proceder a los arreglos de la casa. Este autor renunció a la cifra citada en la demanda, que era de $45,000, y aceptó a la reparación de los daños de su vivienda para vivir en una vivienda habitable lo más pronto posible. Como puntos finales, se llegó a la resolución de que como 5 puntos tenemos ahí, el cual era que se aprueba el acuerdo de las partes que dan final al proceso. Segundo punto, las partes den cumplimiento a lo acordado y lo acordado en esta sentencia causa ejecutoriada. En caso de no cumplir, se pasará a ejecución y sin costos ni honorarios y regular. Gracias.